Siga en FM Urquiza, porque ya viene Salud y Comunidad. FM Urquiza, una opción distinta en su sintonía. Aquí presentamos Salud y Comunidad. Un enfoque distinto para los problemas de la salud de la sociedad que nos rodea. Salud y Comunidad. Conduce el doctor Eduardo Rodas. Bienvenidos amigos a una nueva sesión de Salud y Comunidad, nuevo espacio. Esta semana ponemos en el aire, como todos los jueves, a partir de las 4 de la tarde. Doctor Rodas, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Buenas tardes, Patricio. Hola, Patricio. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y a todos los oyentes y a Horacio Ingracia, que está acá siempre con los botones. Antes que me olvide, tengo un pedido de los yurqueos. Sí, cómo no. Justamente mañana, 18, no, pasado mañana, 18, sábado 18, a las 18, el 18 a las 18, me queda Riverito, van a estar dando en la sala redonda del Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444, una comedia desopilante en clave de clown, realizado por adultos mayores. Se titula Margarita en el Tornú. Realmente esta asociación de comediantes, los Villurqueros, una vez más se presenta con su humor y sus coloridos mensajes que tienen esa de nostalgia de una Villurquiza de antaño. Y es en apoyo al Hospital Tornú, así que tratemos de concurrir todos porque esto es en beneficio de nuestro querido Hospital del Barrio. La entrada es libre, Así a la es. gorra dice, retirar una hora antes. Y será a beneficio del Hospital Tornú, obviamente. Y en el ámbito del 25 de mayo, que siempre vale la pena una buena visita ahí. Ahí estamos entonces convocados el sábado 18 a las 18, todos al 25 La de sala mayo. redonda es. En la sala Sí. redonda, sí, capacidad muy limitada, serán 120 personas. Va a estar colmado, seguramente. Bueno, y ha llegado nuestra invitada. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Bien? Muy bien, Se gracias. trata de la doctora en Ciencias Biomédicas Gabriela Gutiérrez. Bienvenida. Muchas gracias. Licenciada en Ciencias Biológicas y Biomédicas en el Centro de Altos Estudios de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Doctorada en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET en la disciplina académica Ciencias Médicas y Tecnología. Bueno, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. A nuestros oyentes, los que ya están escuchando, no se lo pierdan el programa de hoy, porque realmente van a escuchar cosas muy novedosas. Han sido nuevas para mí con 43 años de médico, así es que además de novedosas, muy interesantes, con mucho futuro. Y nos va a empezar a contar nuestra entrevistada en qué tarea se desarrolla y por qué se ha desarrollado en estos temas. Desde que el médico y fisiólogo francés Claude Bernard, que nació en 1813 y falleció en 1878, fundador de la medicina experimental, nos dejó una sentencia que dice que no hay enfermedades sino enfermos. Y la medicina se ha dedicado a enseñarnos, en nuestras facultades de medicina, lo contrario. Aprendemos enfermedades y después cuando vamos a nuestra asistencia médica, lo que tratamos son enfermos.
Y escuchando a Gabriela en una conferencia que nos dio en el ámbito de la Universidad Favaloro y de la editorial Perfil, y después se sometió a nuestras preguntas, que contestó muy sabiamente, pudimos introducirnos en un tema que es la inmunología. ¿Es así, Gabriela? Es así. ¿Qué tema? ¿Cómo es que te dedicaste? Primero vamos a aclarar para nuestros oyentes qué es la inmunología. Bien, la inmunología es la ciencia que estudia la respuesta inmunológica, y la respuesta inmunológica es mediada por un conjunto de tejidos, de órganos, de células, de moléculas de nuestro organismo y de los de muchos de los animales. En las distintas especies, en la escala evolutiva esto va evolucionando muchísimo, que pretende dos cosas. La primera y la más conocida, defendernos de enfermedades, reconocer lo que no es propio y defendernos. Llamaríamos a esto un patógeno, ¿sí? Alguien capaz de producirnos un desequilibrio en nuestra salud. Nombraste escala evolutiva. Estamos con el doctor Patricio Girardi, que co-conduce este programa, que es médico veterinario, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Veterinaria. ¿También hay inmunología en la escala veterinaria? Sí, nosotros le damos mucha importancia y se le dio desde siempre. La carrera de por sí incorpora una materia, digamos, ya hace más de 30 años. Cuando yo inicié no, pero se le daba mucha significancia a una materia que se llamaba sueros y vacunas, que en última instancia está correlacionada con la forma de, digamos, pelear contra esos patógenos, basado todo en la línea de investigación originaria, digamos, de los grandes investigadores, ¿no? Patógeno es lo que nos trae alguna enfermedad. Así es que vamos a traducirlo, y Gabriela también es periodista científica, así que nos va a ayudar también a hablar en el tema más llano posible. Y Carlos Ingracia, el director de la radio, hace de público, o sea que lo que no entienda lo preguntás. Tenelo por seguro. Así están las reglas de juego, cómo va a ser el programa. Tenemos todo un aparato de defensa contra algo que nos agrede. Así funciona el organismo humano. En las mejores condiciones. En las mejores condiciones. ¿Y cómo fue que te dedicaste a esto? ¿Por qué? Bueno, es un largo caminito. Cuando yo estaba pensando en qué voy a hacer cuando sea grande, aparecían los primeros artículos acerca de biotecnología, se empezaba a hablar esa palabra, estamos hablando de hace algunos, cuántos años atrás, no vamos a decir cuántos, no me van a preguntar cuántos, yo decía, bueno, evidentemente esto es lo mío. Yo estaba entre medicina y ciencia, y la biotecnología tomaba un poquitito de las dos cosas y uno lo aplicaba al ámbito de la salud. Así que yo ya, antes de empezar el secundario, ya sabía para dónde iba a ir la cosa. Pero siempre estuve un poco entre la medicina aplicada y las ciencias, la investigación más básica. Lo que no sabía, y fui dejando que los melones se acomodaron a medida que la carreta fue avanzando, apareciera un camino intermedio, y fue apareciendo, no sencillo, pero fue apareciendo. Es decir, me hubiese gustado mucho tener el título de doctora para poder estar en un consultorio desde el comienzo de la carrera. Esto vino después. Yo participo hoy en día en la consulta médica al lado de un médico inmunólogo clínico. Yo participo como del área del laboratorio, y entre los dos profesionales armamos una tercer disciplina que tiene que ver con el diagnóstico y con la medicina personalizada. Y ahí empezaste a formar parte de un equipo en un instituto relacionado con la fertilidad. En realidad, cuando me recibí de bióloga molecular, empecé directamente a hacer mi doctorado en lo que es medicina reproductiva, no en el área de fertilidad, como se entiende normalmente la fertilidad del lado asistido, de la fertilización in vitro, etcétera, sino más del lado de la investigación, de qué pasa cuando un embarazo no llega a término, qué puede estar afectando a la placenta, que es la que generalmente está vinculada a las pérdidas de embarazos cuando no son de origen genético. Ahí empecé en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la mano de mi maestro, el profesor Marni. Hice mi trabajo de doctorado, me quedé ahí para hacer el postdoctorado en colaboración con Alemania, también trabajando en placenta.
siempre la respuesta inmunológica de la placenta. Sé que venís de un congreso, creo que en Alemania, que después nos vas a Les voy a contar contar. cómo te fue y qué estuviste haciendo allí. Pero estamos entrando a un mundo nuevo y promisorio. Yo me acuerdo de mis maestros que me formaron en el Pirovano y ellos me contaban que eran médicos obstetras de antes de la era de los antibióticos. A mí me formaron médicos que trabajaron sin antibióticos. Yo empecé a hacer obstetricia, no había ecografía. No existía la ecografía. Hoy un médico joven, estas son herramientas normales, habituales, algunas más económicas, otras un poco más caras, y todo lo que no fuera un embarazo hecho a la vieja usanza, no había manera de concretarlo. Y muchísimas parejas no podían tener familia por distintos motivos que ignorábamos. No sabíamos la causa por la cual una pareja no podía llevar a cabo adelante su embarazo y tener su hijo. Esto ha cambiado y en eso sé que has profundizado los estudios. ¿En qué te dedicabas específicamente en ese grupo de trabajo? En ese grupo de trabajo, la tesis doctoral era determinar qué factor, qué proteína fabricaba la placenta, que solamente ocurría durante el embarazo, no ocurría fuera de lo que es el embarazo, por eso era propia de la placenta, que modulaba, es decir, iba controlando la respuesta de la madre mediada por anticuerpos. Es decir, volvemos a lo que decíamos al principio, la visión más común de la función del sistema inmunológico es defendernos de patógenos. Pero con el advenimiento de la biología molecular descubrimos muchas cosas más. En realidad, el sistema inmune es el director de orquesta que controla todas las funciones de todos los tejidos, de todos los órganos, permanentemente. Cuida la integridad de las mucosas, que son los tejidos que están en contacto directo o indirecto con el exterior, la piel, la mucosa respiratoria, la mucosa reproductiva, la mucosa intestinal, ¿sí? Por lo tanto, cuida la permeabilidad, lo que entra, lo que no entra, mantiene el equilibrio de la flora. Recientemente se presentó el Congreso Internacional de Microbiota. Hoy en día se sabe que flora le queda chico. ¿Qué es microbiota? La microbiota es un microecosistema que es la huella digital biológica de todos los individuos. Es muy personal en cada uno. Todavía no sabemos casi nada respecto de esto. El proyecto Genoma fue el primero en secuenciar todo el genoma humano y hoy en día está secuenciando toda la microbiota humana. Es el conjunto de bacterias, virus, parásitos, de todos los microorganismos que no son patógenos. ¿Es un proyecto de la envergadura del proyecto Genoma? Del NIH, sí, del Instituto de Salud de los Estados Unidos. ¿Y cómo se obtiene? ¿A través de qué tipo de procedimiento? Bien, se toman muestras de los distintos lugares donde habita la flora habitualmente, en la vía oral, en las vías genitales, en la vía intestinal, y se separa el ADN de los microorganismos que están ahí y se pasan por un secuenciador de la misma manera que se secuenció el genoma humano. Es bastante complejo. Sí, hoy hay equipamiento mucho más moderno, más orientado hacia el lado del ADN de microorganismos y no el humano, que también tiene sus características especiales, y existen institutos que se dedican a secuenciar esto. En mi caso fui testigo de los inicios del proyecto del genoma humano en un congreso de ciencia y biotecnología e informática médica. Yo he ido por ese tema en Texas, en la Universidad de Austin, en la Universidad de Texas, en Austin, y empezaban a mostrar las primeras secuencias del genoma humano, pero mostraban pantallas y pantallas de adenina. Son 6 letritas, 6 ladrillitos que constituyen toda nuestra estructura genética. Uh-huh. Es una maravilla de la naturaleza. Y para quienes nos escuchan, desde un médico asistencial, como somos nosotros dos, Patricio y en mi caso en los humanos, como él dice, médicos humanos y médicos veterinarios, estar hablando con un científico, además de ser un placer y un prestigio para este programa, nos pone al tanto de lo que ocurre con la ciencia argentina, de que hay gente joven, porque Gabriela es muy joven, uh-huh, que está estudiando estos temas en profundidad
y que vamos a continuar desarrollando. Y presentamos a otro integrante de esta mesa de hoy, Pablo Guanon, periodista de la revista Noticias. Bienvenido, Hola, Pablo. hola, ¿cómo están? Bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotros. No, es un gusto, por favor. Así que vas a aportar también acá el tema que estamos Claro, un poco autor de una nota sobre este tema en la revista. Claro, sí, en Noticias hicimos una nota que fue una nota de etapa muy grande con la investigación esta de la microbiota, porque es como un cambio de paradigma muy, muy fuerte, ¿no? Ahí vamos a ir llegando. Estamos en la inmunología. Sí, yo los escuché que habían empezado a hablar, así que bueno. Está. Bueno, Gabriela, ¿cómo continuó tu carrera y tu desarrollo en este tema? Bien, una vez que terminamos el trabajo de postdoc, hice contacto con el doctor Pasqualini, que es hijo de la primera mujer de la Academia Nacional de Medicina, Cristian Dosne de Pasqualini, o sea que él se crió, si bien él es médico especialista en fertilidad, se crió en un ambiente de investigadores y me llamó para tratar de conformar un laboratorio de investigación y desarrollo que permitiera herramientas diagnósticas y de tratamiento a pacientes que, por más que asistieran su fertilidad, por más que fueran al consultorio de fertilidad asistida de cualquier centro, de cualquier lugar, no lograban encontrar la causa o el tratamiento adecuado para su infertilidad. A ese grupo, que son 2 parejas de cada 10 estudiadas, lo llamamos el grupo de infertilidad sin causa aparente. Pasqualini quiso formar este laboratorio, hicimos una vinculación CONICET Empresa, así se llama. CONICET en el 2005 crea el Departamento de Vinculación Tecnológica, donde intenta que los investigadores que hicieron carrera a través del CONICET no se queden solamente en los organismos de ciencia y técnica nacionales, las universidades básicamente, sino que empiecen a hacer vinculación, transferencia del conocimiento a empresas argentinas que permitan transformar el conocimiento científico en alguna innovación. Y ahí pudiste formar un equipo de trabajo. Exactamente. Ahí formamos un equipo de trabajo durante un tiempo que se creó este laboratorio de investigación y desarrollo. Se crearon los primeros indicios de diagnóstico y el equipo decidió, junto con el doctor Pasqualini, fue invitado por la agencia a presentarse a un subsidio por bancos internacionales para crear una empresa aparte de lo que era la empresa de fertilidad del doctor Pasqualini, que fuera independiente de todos los centros de investigación de fertilidad, y que se dedicara no solo a hacer diagnóstico y tratamiento, sino a seguir haciendo investigación y que fuera independiente. Muy bien. El banco nos da, hacemos el concurso, el banco nos da el subsidio para los primeros pasos, y es así que en el año 2015 se constituye Inmunogénesis, que es este instituto que hablábamos al comienzo. Muy bien, y ahí se sigue desarrollando esta actividad. Ahí hay básicamente, la podemos dividir en 2 tipos de actividades. Una es la actividad de laboratorio con investigadores del CONICET, al igual que en cualquier lugar de la universidad donde se hace investigación del CONICET, nada más que es un ámbito privado, pero con investigadores de carrera del CONICET, gente que hace su doctorado, su postdoctorado, becarios, técnicos. Aclaramos y agregamos a quienes nos escuchan y no tienen por qué estar en el ámbito médico o científico, que el aporte de los bancos, como dijiste vos, estamos hablando de bancos internacionales que dan créditos llamados créditos blandos, en el caso de salud, por ejemplo, para fortalecimiento institucional. Es más, por ejemplo, el plan Remediar fue utilizado un préstamo internacional, esto la gente no tiene por qué saberlo, pero fueron créditos muy blandos. Blandos quiere decir que se paga una tasa muy baja de interés y a mucha cantidad de años, con lo cual no es significativo esto para el país. Y sí aporta la posibilidad de hacer estos desarrollos que sin inversión de capital no podrían existir. Entonces, en el ámbito de salud y en el ámbito de las ciencias es común trabajos multicéntricos entre universidades de varios países y con apoyos de estos bancos internacionales. Bueno, sí. Hay que muchas veces, sin el aporte de estos bancos o el mecanismo que le da el sustento económico a estas investigaciones, no son más que, las investigaciones en sí me refiero, a veces no son más que carpetas en una biblioteca. Lo digo como, digamos, para ser docente universitario o profesor en mi caso,
hay que cumplir los 3 elementos que tienen que ver con la docencia, la investigación y la extensión. Hace 30 años hicimos un estudio sobre microbiota, porque particularmente los rumiantes tienen todo un ambiente ecológico particular en el tubo digestivo que está relacionado con lo que comen y cómo lo comen, y en función de eso la eficiencia de digestibilidad. Y como había poco conocimiento sobre la producción de leche en ovinos, de acuerdo a lo que ingerían, hicimos todo un estudio, doble ciego, con características muy particulares, con la cátedra de fisiología de la facultad, estudiando no específicamente la genética de los microorganismos, sino las características de los microorganismos, cuáles estaban en mayor o menor cantidad de acuerdo a lo que comían los animales. O sea que, como de alguna manera está un poco todo relacionado la medicina humana con la veterinaria referente a el estudio en profundidad de la microbiota, en este caso que habla la doctora, en forma más interna, es decir, la secuencia genética de estos microorganismos. En el humano, ustedes tienen la ventaja que lo saben de muchas especies. Claro, nosotros a veces nos complicamos con esas circunstancias porque es muy abarcativo. Claro. Y de tu paso al estudio de lo que ocurría en la inmunidad del endometrio, que por los trabajos que he leído tuyos, aumentaron la cantidad de embarazos en esas mujeres con dificultades. ¿En qué proporción recordás, por ejemplo, en el 2015, en los últimos años? Bien, nosotros lo que hicimos en los primeros años, tal cual como ustedes explicaban recién, las investigaciones iniciales, cuando no hay todavía resultados que puedan asegurar a un inversionista privado que hay algo que comercialmente puede funcionar, ningún inversionista privado, salvo que sea un capital angel, va a venir y va a poner el dinero para conformar un instituto médico. Entonces, por eso es fundamental el rol del Estado. Entonces, en estos primeros pasos, avalados por el rol del Estado con apoyo de los bancos internacionales, los primeros resultados que tuvimos, nosotros los llamamos validación clínica, que es cuando el investigador saca de la mesada lo que descubrió y se toma un tiempo con pacientes voluntarias para probar la traslación a la medicina al consultorio. Eso es lo que hace inmunogénesis, es medicina traslacional. Tiene la cocina en el laboratorio, tiene el equipo médico en el consultorio, y yo un poco estoy en el medio coordinando la traslación. Y hace justamente la filosofía de este programa, donde siempre no hablamos de enfermedades, justamente, porque ya hay otros expertos en comunicación científica que lo hacen y muy bien, médicos. Nosotros hablamos de cómo el sistema de salud llega a la gente y todo lo que ocurre detrás de una consulta médica. Y esto es una parte muy importante, porque estamos viendo cómo la investigación después llega al consultorio del médico. Y ahí es cuando recién los médicos asistenciales podemos aplicar un conocimiento. Todo el esfuerzo previo que hay antes de que un nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento, una nueva terapéutica se pueda aplicar concretamente en un paciente para solucionar el tema de alguna enfermedad, de alguna patología. Así es que cuán valiosa es la tarea de ustedes, los científicos, y vale mi reconocimiento en voz a todos los científicos argentinos que hacen este tipo de desarrollos, porque son los que permiten que después los avances lleguen a la generalidad de la población, con todas las dificultades que podemos tener en el sistema de salud. Pero cada vacuna nueva que se lanza, cada tratamiento nuevo que se lanza, cada medicación nueva, todo esto atrás está avalado por la tarea de los científicos, que es silenciosa, que es en los laboratorios, que es la famosa foto del doctor Leluar en su sillita humilde en los años 70 o 60, que todos recordamos y tenemos presente. Así que esto es de valorar. Bueno, y después del endometrio, que estudiaron todo esto, pasaste y ampliaste y nos explicaba que esto funciona en todo el organismo. Exacto. Los primeros resultados lo que nos mostraron es que el estudio que nosotros originalmente y humildemente lo habíamos destinado a ser una herramienta, a estudiar el endometrio como una herramienta donde el médico de fertilidad podía concentrar su tratamiento para mejorar la irrigación y permitir la implantación del embrión, la llegada a la buena placentación y la llegada a término del embarazo. Queríamos estudiar eso. ¿Qué pasa a nivel endometrial? Que a veces hay buena vascularización y buena receptividad y a veces el endometrio no crece bien o no se pone vascular. Y lo que terminó siendo una herramienta que iba a ser para el ginecólogo, nos dimos cuenta que era mucho más, iba mucho más allá que la ginecología.
el endometrio terminó siendo un sensor biológico capaz de detectar, sin la presencia de los médicos, trastornos del sistema inmunológico, trastornos inflamatorios, llamémoslos así, que el primer síntoma que la paciente tiene es la infertilidad. Todavía no se transforma en una enfermedad desde el punto de vista tradicional de la medicina occidental propiamente dicha. La persona no está enferma con nombre y apellido todavía. Es un anticipador. Exactamente. Pero hay procesos subclínicos que no tienen otra manifestación, que en realidad cuando la paciente viene al consultorio empezamos a preguntar y hay un montón de signos y síntomas que pasan desapercibidos porque todos separados, nadie los junta en un patrón y nadie hace un diagnóstico basado en la medicina, basada en la evidencia, ¿sí? Pero que nuestra mente más investigadora, más de ver patrones, creemos que todo esto junto nos está diciendo algo y escuchamos de otra manera y vemos de otra manera y con ayuda de lo que ve el endometrio, y eso es lo que analizamos en nuestro laboratorio, y gracias a una médica inmunóloga del Hospital Posadas que vive acá en Urquiza, que la quiero nombrar porque fue un poco la pionera de la parte médica, la doctora Leila Ferreira, junto con Gustavo Bijoditz. Que sería muy lindo que los inviten al programa porque son vecinos y están abriendo, creo, un consultorio de inmunología acá cerca. Muy bien. Ellos, siendo inmunólogos clínicos y no teniendo absolutamente nada que ver con la parte de fertilidad, contribuyeron a interpretar los resultados que nosotros veíamos que iban más allá de lo ginecológico, y entre ellos y nosotros armamos un algoritmo diagnóstico y tratamiento casi personalizado que cuando terminamos la validación en 2015 nos permitió llegar a tasas de embarazo de más del 60%, 67%, en pacientes que nunca habían quedado embarazadas. Excelentes resultados. Patricio, ¿querías aportar algo? Sí, preguntar qué es el endometrio. Endometrio, perdón. ¿Por qué no lo respondemos después de la pausa? Queda pendiente la pregunta. Ahí está. Transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Sueño con pintar. Y luego pinto mis sueños. Estas palabras de Vincent van Gogh podés hacerlas tuyas y volverlas realidad en Taller de Pintura Babel del Parque, donde vas a pasar momentos de creación y diseño de mundos plásticos para disfrutar y compartir en un clima de calidez. En Babel del Parque, la artista plástica Lidia Leventeris, de la Escuela Surrealista Argentina, te espera para orientarte en dibujo, pintura y análisis de obra en sus talleres para principiantes y avanzados. Conoce más de Babel del Parque visitando la página www.leventeris.com.ar. Taller de Pintura Babel del Parque está en Argerich 3327, en el barrio de Villa del Parque. Llama al 15 6475 4567 o manda tu mail a leventeris10@gmail.com. Taller de Pintura Babel del Parque de Lidia Leventeris. Un lugar para crear y pintar tus sueños. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La Noche de los Museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos Vea. ¡Vamos, Buenos Aires! El momento de decidir tu futuro es ahora.
Instituto Politécnico Modelo, secundario técnico mixto. Vení, estudia en nuestra sede de Constituyentes 5880 en Villa Pueyrredón y egresá como técnico mecánico o técnico en informática. Resolvé tu ingreso universitario y tu inserción en el mundo laboral. Instituto Politécnico Modelo, secundario técnico mixto. Avenida de los Constituyentes 5880 Villa Pueyrredón. Infórmate a través de internet en www.ipm.edu.ar o llamando al 4-572-2871. Te repito, 4572-2871. La buena memoria, pasado, presente y futuro de la música popular. La buena memoria, todos los jueves de 17 a 20. La buena memoria, idea y conducción, Guillermo Fuentes Rey. No se olvide, por favor, lo espero todos los jueves, aquí, claro, en FM Urquiza. Transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Esto es Salud y Comunidad, un enfoque distinto para los problemas de la salud de la sociedad que nos rodea. Nuestra vía de comunicación, el 4523-6028 o saludycomunidad@yahoo.com. Y vamos a referirnos a la efemérides cercana a este programa que se va a celebrar el próximo martes 21 de noviembre, Día de la Enfermera, con esta fecha que se celebra en el Día de la Virgen de los Remedios. Se rinde homenaje a quienes se desempeñan en la atención básica de la salud en función de promoción, recuperación y rehabilitación, así como en prevención de enfermedades, tanto en servicios asistenciales como en programas de salud. Bueno, un saludo por adelantado a todas las enfermeras del país, que no nos hemos cansado de decir son el pilar de la atención médica. Sin las enfermeras no existirían nuestros hospitales ni nuestros sanatorios. Siempre decimos que los médicos estamos un ratito, terminamos de operar y nos vamos, terminamos la consulta y nos vamos, pero son las enfermeras las que quedan a cargo de los pacientes y son las que están las 24 horas en los centros de salud que tienen internación. Así es que su tarea, muy reconocida por la sociedad y muy mal reconocida económicamente, desgraciadamente, pero la enfermería argentina tiene un desarrollo y se ha especializado en los últimos años, en las últimas décadas, de una manera muy importante. Y justamente voy a leer una gacetilla que nos hace llegar la licenciada en enfermería Alejandra Prauselo desde el Hospital Español de Bahía Blanca. ¿Nos escuchan en Bahía Blanca? ¡Qué bueno! Ha mandado la gacetilla a nuestro correo electrónico y es la secretaria académica del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Regional Español de Bahía Blanca, que tienen sus jornadas científicas el próximo jueves 7 de diciembre en el Salón de Actos de esta institución de Bahía Blanca. Fue declarada de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad y el tema a tratar va a ser el compromiso activo en prevención y control de infecciones. Así es que le deseamos el mayor de los éxitos en las jornadas y acá les hemos hecho la difusión para todos quienes estén cerca de la ciudad de Bahía Blanca puedan concurrir el próximo jueves 7, de 8 a 13 horas. Bueno, recordemos que nos visita la doctora Gabriela Gutiérrez y el periodista Pablo Guanon, y había una pregunta que había quedado pendiente. Una pregunta clave. ¿Qué es el endometrio? ¿Qué es? El endometrio es un sensor biológico, pero está ubicado en la parte interna de la luz del útero. Es el que todos los meses se descama naturalmente
con la menstruación y vuelve a regenerarse. El cuerpo gasta mucha energía en regenerar un tejido, es el único que en condiciones normales no patológicas se regenera todos los meses, mensualmente, durante muchos años, toda la edad fértil de la mujer, y encima genera vasos sanguíneos a través de todo su lecho, desde cero, se va alargando, se va ramificando los vasitos, quedan primero en una capa basal del útero, y mes a mes, cuando la mucosa va creciendo por acción de las hormonas, el sistema inmunológico va generando la aparición de nuevos vasitos que tienen una forma muy especial. Y mes a mes se forma. Pero nombraste dos palabritas que es lo novedoso en esto. Sensor biológico. Sí. ¿Cuántos sensores biológicos tenemos? Bueno, hay muchos sensores biológicos. ¿Qué otros sensores tenemos? Bueno, en general las mucosas están todas sensando permanentemente porque están en contacto directo o indirecto por con ejemplo, el la exterior. mucosa intestinal. Por ejemplo, la intestinal, exactamente. Y ahí entramos en otro mundo. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, cuando empezamos a contar las células humanas y empezamos a contar las células bacterianas que forman naturalmente la flora de nuestro intestino, nos dimos cuenta que tenemos más células bacterianas que células humanas. Más células bacterianas que células humanas. Es decir, que somos menos humanos que humanos. Somos más bacterias. Más bacterias. Todo lo que está a nuestro alrededor y en nuestro interior, que no forma parte del organismo humano, pero que son organismos muy pequeñitos que están con nosotros conviviendo. Es que los necesitamos para digerir alimentos, los necesitamos para evitar enfermedades. Había otra palabrita, una simbiosis. Exactamente. Palabrita rara que es los dos viven. Exactamente. Y necesitan uno del otro. Un equilibrio ecológico. Un equilibrio. Ecológico, esa es una palabra más moderna. Muy bien. Entonces el sistema inmunológico tiene que está a nivel de las mucosas, como es la del intestino, como es la del endometrio, tiene que cuidar ese equilibrio. Si hay una deficiencia en el funcionamiento del sistema inmunológico a nivel de las mucosas, este equilibrio se puede romper. ¿Y qué puede ocurrir? Que venga otra bacteria que no es la que tiene que estar en ese ecosistema a producir una infección, o que otra que es propia del ecosistema empiece a sobrecrecerse en número y a competir por el alimento con otras. ¿Hay células nerviosas en ese aparato intestinal? Muchas, más que las que hay en nuestro cerebro. Más que las que tenemos en nuestro cerebro. En la medicina tradicional china se habla del segundo cerebro. Bien. Entonces, toda esta comunicación entre el sistema inmune, la mucosa, las células nerviosas y las bacterias que están ahí van a traer un estado de equilibrio entre la salud y la enfermedad que comunica la parte digestiva, la parte del cerebro y del comportamiento. Por eso hay tanta vinculación en, por ejemplo, el autismo y problemas intestinales. Bueno, el autismo relacionado con problemas intestinales. Sí, así es. Y Cambios del comportamiento. Esto que yo lo escuché en tu conferencia y que me llamó poderosamente la atención, porque no solo del autismo, después vamos a hablar de otras también que pueden estar relacionadas. Es un cambio copernicano. Sí. Y hay médicos ya que están trabajando en esto o actuando sobre esto y modifica la conducta del autismo, por ejemplo. Está en pañales, están empezando. ¿Y cuál sería la relación que puede existir? Sí se saben los mecanismos. ¿Cuáles son? Digamos, el sistema inmunológico no está adecuado probablemente en la madre de estos chicos. No está cuidando la integridad de la membrana intestinal. Probablemente si estudiamos a estas mamás encontremos algo de todo esto. Es difícil diagnosticarlo porque, como decíamos recién, es más medicina preventiva. Quizás no está enferma la madre como para decir tiene una enfermedad celíaca o tiene una enfermedad de Crohn. Medicina preventiva es otro de los pilares de nuestros temas. Sí. Hablar del sistema de salud y de cómo hacer medicina preventiva. O sea que esto también enfoca a hacer medicina preventiva. Esa es la idea de nuestro equipo de trabajo. Si nosotros detectamos un problema en la madre de estos chicos, podemos trabajar sobre futuras generaciones, impedirlo antes del embarazo. ¿Y qué problemita podría tener la mamá ahí para que después... Un aumento de la permeabilidad intestinal que va llevando a déficit de micronutrientes. Los micronutrientes son vitaminas, minerales, aminoácidos. Por ejemplo, algunos nombres.
Y por ejemplo... Está bien, la vitamina sabemos la B, la C, la A, la D, o sea... Por ejemplo, algo que no es tan conocido es la deficiencia de un aminoácido que se llama glutamina, que depende del requerimiento que necesitamos. ¿Lo fabrica el organismo? Lo fabricamos nosotros, o si necesitamos más, debemos hay ingerirlo. Que suplementarlo. Exactamente. Si hay un déficit de glutamina, las células del organismo empiezan a ahorrar glucosa. Entonces esto provoca un cambio a nivel metabólico que después tiene impacto en un montón de cosas, por ejemplo a nivel hormonal en la mujer. Entonces, si en el intestino no están entrando bien los micronutrientes, el cuerpo lo va a leer como un ayuno prolongado, aunque no lo estemos haciendo, aunque estemos ingiriendo suficientes calorías, pero no tenemos suficientes micronutrientes, y entonces como consecuencia se va a generar un trastorno. Ahí está el sensor que lee. Exactamente. Está leyendo una cosa que está ocurriendo y el organismo reacciona con esa lectura. Exactamente. A nivel nervioso, esta comunicación trae impacto a nivel del sistema nervioso central, y en el último congreso se presentaron trabajos en modelos animales, por eso digo que todo esto está en pañales, donde se demostraba cambio en el comportamiento de los hijos de las mamás que tenían ratoncitas que tenían este problema, en el comportamiento social, en la orientación, en los hábitos para comer, en los hábitos para dormir, en la respuesta a distintos estímulos, se volvían más agresivos, tenían comportamiento socialmente distinto. ¿Qué otras enfermedades pueden estar relacionadas con esto? La psoriasis. También. Sí, la endometriosis. Sí, también. Bueno, como decíamos recién, el síndrome metabólico, o sea, la prediabetes, la resistencia a la insulina. Sí, me lo explicó el clínico 40 veces y bueno, como médico me niego a entenderlo, pero él me hace todo el caminito de la glucosa, el glucógeno. En psiquiatría va a ser un impacto fenomenal, digamos, ¿no? Porque la psiquiatría tenía otro paradigma y nadie pensaba. Ella cuando está contando el segundo cerebro, es que realmente en las paredes intestinales hay neuronas. Pero no hay pocas neuronas, hay millones de neuronas. Hay neuronas como el tamaño del cerebro de un gato. Y dicen que son más neuronas que las que hay en el cerebro. En su vez, tienen no tanta funcionalidad como la del cerebro humano. Y a través del nervio vago se comunican. Entonces hay todo un tema de que la bacteria, de alguna manera, con algún mediador, habla con ese segundo cerebro y el segundo cerebro habla con el primero. Entonces en eso de que somos, por ahí estamos haciendo lo que las bacterias quieren que hagamos. La bacteria quiere comer chocolate, no yo. Sí. Y aclaramos que el intestino humano se mide en metros. Es decir que todo lo que tenemos en nuestras pancitas mide varios metros de longitud cuando uno lo estira. No, pero lo recalco, hay neuronas en el intestino. Neuronas. No. Sí, yo te iba a decir, son células nerviosas, ¿no? Pero vi que lo dijiste que son neuronas. Son neuronas, eso es lo más loco de todo. Y como el organismo está todo interrelacionado, eso también está relacionado con el sistema nervioso central, obviamente. Sí, bueno. Porque en psiquiatría va a ser un cambio, si esto avanza, va a ser increíble. Hay términos nuevos que ya se empiezan a crear, como la palabra psicobiótico, para reemplazar la farmacología, o sea, drogas psiquiátricas, por el uso de probióticos, es decir, bacterias no patógenas que vienen a compensar y a renovar el equilibrio ecológico que estaba roto a nivel de la microbiota. Y este es el cambio revolucionario. Exactamente. Sí. La vida también puede alargarse, ¿no? Estuvimos con un trabajo de colaboración con Roberto Brau en Rosario, y él está con un modelo de gusanos y está viendo que una bacteria prolonga la vida un 20% en esos gusanos. ¿Qué tal? Ahora vamos a hablar. ¿De dónde viene? Del natto. ¿Y el natto de dónde viene? Es una comida japonesa de una soja fermentada, y los japoneses viven más. Claro. Ahora vamos a hablar de... te van a poner en el mate las esporas de esas. Y de tu viaje a Alemania. Ahora, en cuanto volvemos del próximo tema musical. Vamos a ponerle un poquito de música a todo esto para que nos permita reflexionar. Esto es asombroso. Y lo tenemos a Alison Krauss. ¿Te irás? Why can't we
leaving me today? Like the ocean leaves us waiting on the sand, crumbling in our hands. I can't live the scene again. Will you be leaving me today? Like the ocean leaves us waiting on the sand, crumbling in our hands. I can't live the scene again. Will You Believe In por Alison Krauss. Seguimos en Salud y Comunidad 4-523-6028 o saludycomunidad@yahoo.com. Gabriela, estás recién llegada a Alemania. Sí. Bueno, allá tuve la oportunidad de asistir al Congreso de Microbiota, que es el quinta reunión anual de la Sociedad Internacional de Microbiota. Para poner un poco de perspectiva, hace 5 años no existía el campo, digamos, ¿no? Eso quiere decir. Exactamente. Por lo tanto, todos los estudios que se presentaron ahí, de todas partes del mundo, porque era la ciudad internacional, fueron la mayoría aún en modelos animales, ¿sí? O sea, por eso, insisto, todo esto desde el punto de vista teórico tiene muchísimo fundamento como para revolucionar el diagnóstico, lo personalizado de la medicina y hasta el tipo de abordaje terapéutico no tan farmacológico y no usando tantos antibióticos como en la era pasada, ¿sí? Pero apenas empiezan los estudios clínicos en pacientes, ¿sí? Está muy avanzado en la parte de psoriasis, porque bueno, es un poco más sencillo probar un probiótico sobre la piel que ya estar utilizando probióticos. ¿Y los resultados están siendo favorables? Sí, muy favorables, muy favorables. Hay probióticos más estudiados que otros, por ejemplo el lactobacilo GG es el probiótico más estudiado a nivel mundial y se presentaron muchísimos trabajos de su aplicación terapéutica en lo que es todo el metabolismo, el síndrome metabólico, el mal metabolismo de los azúcares, en diabéticos, en resistencia a la insulina, en pacientes con diferentes grados de trastorno metabólico. Poder cambiar los hábitos de vida, poder cambiar la dieta, poder evitar el uso excesivo de antibióticos y abordarlo desde el uso del equilibrio ecológico con nuestra microbiota, nos permitiría hacer cambios preventivos, no solo aprender de la enfermedad para evitar la enfermedad en otros. ¿Qué países están más avanzados en este tema? En Estados Unidos están avanzando mucho en lo que es la secuenciación. Hay algunas universidades que están trabajando mucho en lo que es síndrome metabólico, pero en general está muy disperso. En Europa hay muchísimo. Vos estás conectada con España también. Yo estoy conectada con España, estoy conectada con Alemania, pero el congreso era en Alemania. Quizás por eso había muchos grupos europeos, pero me pareció bastante homogéneo en todas partes del mundo. Me encontré allí con un argentino, Federico Rey, que está trabajando en la Universidad de Wisconsin, justamente en lo que es síndrome metabólico, y él me dijo que acá en la Argentina todavía no hay un grupo bien constituido, pero yo sé que grupos de investigación que están comenzando con esto acá en la Argentina hay muchos. O sea que en unos años yo creo perfectamente factible que no seamos los únicos que venimos a la radio a hablar de este tema. Bueno, este programa va a quedar grabado, va a estar en internet para quienes quieran escucharlo nuevamente o le avisen a quienes estén interesados en el tema, va a estar disponible en pocas horas más. Realmente es novedoso todo esto. Y apasionante. Apasionante. ¿Y cómo es la mecánica de trabajo en inmunogénesis? Bueno, en inmunogénesis vienen por sí solas porque se enteran por las redes sociales, porque hay alguna amiga que se los recomendó. En esto trabajan mucho las ONG, los foros, o porque escucharon algo en internet, perfectamente podría haber sido este programa, pacientes que no están conformes con su tratamiento, su abordaje terapéutico desde el punto de vista de la medicina reproductiva y buscan algo más, quieren saber qué tienen y no que vuelvan a ofrecerles otro tipo de tratamiento de reproducción asistida.
También hay otro grupo de pacientes que son derivadas por los médicos de fertilidad cuando entramos en esta categoría de fallas recurrentes de implantación o abortos recurrentes sin causa aparente. ¿Y cómo pueden conectarse con Inmunogénesis? ¿No podés dejar una página web? Sí, o cómo no, a través de nuestro grupo teléfono? de Facebook, eso Sí. es las 24 horas, o la página web www.inmunogenesis.com, y ahí tienen el teléfono del consultorio. Pueden Perfecto. venir a una primera consulta y a partir de eso les vamos orientando para cada caso, porque es muy personalizado, cuáles serían los estudios adecuados. Digamos, por ahí yo meto un bocadillo, es como que sin diagnóstico no hay cura, ¿no? Y a veces nos Un pasa a apotegma todos. médico. A veces nosotros queremos eliminar el síntoma. En el caso de del embarazo, la mujer y el papá quieren el bebé. Eliminar el síntoma es la aspirina para la fiebre. Claro. Una cosa es eliminar el síntoma, entonces yo una vez quiero estar embarazada. Pero si la naturaleza no te está dejando embarazada porque había algo, entonces otra cosa es buscar el diagnóstico, ¿no? Entonces cuando buscas el diagnóstico es mucho más complejo. Entonces la Argentina la verdad que tiene 4 o 5 centros de referencia internacional en centros de reproducción. Acá Sí, no tenemos sí. nada que enviarle a ningún país del No, mundo. por supuesto. Pero el paradigma es distinto, es te doy drogas, de alguna manera te embarazo. Sí, sí. Ahora, ¿qué tuviste? No es mi problema y la mujer tampoco a veces lo quiere saber. Si tiene éxito no lo quiere saber. Desde ya. Bueno, acá aparece todo el otro costado, ¿no? La naturaleza no te está dejando embarazar porque había algo que buscar y eso ya es más artesanal, es muy 1 a 1, es mucho más complejo, requiere otro tiempo. Y bueno, eso es un poco la misión de Inmunogénesis, ¿no? Por eso Encontrar el diagnóstico. la frase inicial que no hay enfermedades como estudiamos nosotros en la facultad, sino que hay enfermos, que esto es lo que hemos visto en la práctica, que uno dice, pero si tiene lo mismo que tiene la otra persona, ¿por qué este tratamiento no anda o por qué no mejoró como el otro? O ¿por qué? Porque cada persona es un individuo, es alguien distinto en su sistema inmunológico, en su exterior, en sus amistades, en su familia, en sus cosas que le pasa, en todo. Y obviamente que el sistema inmunológico repercute en todo esto. ¿Puedo acotar algo? Sí. Somos más que individuos, somos holobiontes, diría Grau. Otra palabra nueva. ¿Qué es ser holobionte? Seríamos individuos si somos de la misma especie, pero si sumamos nuestro ecosistema propio de la microbiota, que ya no hablábamos somos más recién. individuos. Somos una comunidad que se llama holobiontes. Que es más que un individuo. Exactamente. Somos era 1 trillón de bacterias, los números ahora me los Claro, olvidé. o sea, pero... somos nosotros, pero más todo lo que conviven con nosotros. Y que es nuestro escudo protector contra las enfermedades. Bien. Los desequilibrios de la microbiota van a determinar de qué nos vamos a enfermar. Esto es una mirada distinta a la mirada que aprendimos en la Facultad de Medicina. Es la mirada que fue la conclusión del Congreso. ¿De Alemania? Sí. Bien. Que te decían algo también muy interesante ahí, ¿no? De que el cuerpo te lo prestan. ¿Cómo era? Claro, nosotros somos los inquilinos de nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso? Los dueños del cuerpo es la microbiota, los microorganismos que forman parte de la microbiota, porque están en mayor número. Ah, bueno. Ellos son los dueños. Nosotros rentamos nuestro cuerpo. Uy, perdemos lo homocéntrico, ¿no? ¿Cómo es? Vos tenés que alquilar tu cuerpo mes a mes. Ahora Es una herida ya no es solo que el sol, narcisística. no gira, ahora. Es una herida narcisística, la ciencia bueno. suele hacer esto. Claro. Ahora, no tenemos, la medicina no tiene que ser tratar de transformarnos en los dueños, sino que tiene que tratar de extender la renta toda la vida. Acompañarnos. Exactamente. Acompañarnos en la salud durante todo. Lograr renovar el alquiler lo máximo que Claro, pueda. claro. La doctora Es una- Gutiérrez sigue acumulando frases, ¿eh? Tira títulos, diría un periodista, Sí, ¿no? no. Como que yo tenía acá reservada la frase final que le pertenece, ¿no? Y que la podemos anticipar porque... Bueno, yo quiero dejarle primero el saludo a Carlos Beiliar, Las Cosas de la Vida, y a ese emprendedor que es el periodista Jorge Smith, mis saludos. Y ya veo que está acá en el área cercana y va a continuar con ustedes en momentos más, La Buena Memoria, a cargo de esta voz preclara de Villa Urquiza, que es Guillermo Fuentes Rey. Y así es, Carlos, tenemos una Sí, frase por la final. medicina, este programa de salud y comunidad tiene siempre una frase final. Y la de hoy nos ha llevado definidamente, ¿no? Diría yo, invariablemente a esta conclusión que la medicina tiene que ser personalizada.
Y esta frase le pertenece a nuestra ilustre visitante, la doctora Gabriela Gutiérrez. Muchas gracias. No, Gabriela, te agradecemos muchísimo y gracias también, que Pablo. hayas estado. Muchas gracias, por Pablo, tu también. aporte tan Y valioso. esperemos tenerlos nuevamente cuando ustedes quieran. Estamos a Sí, disposición sí, de ustedes. sí. Muchísimas gracias, la verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, espero que haya sido útil. Y bueno, después están las redes para que sigamos contando toda esta historia. Mensaje final, que algo que no hayas dicho, que quieras decir. Que bueno, que hoy en día hay que acompañar un poquitito el cambio cultural y la apertura mental, invitar a los médicos que no son tan curiosos y no tener miedo a los pacientes de pedir que el médico tenga otra mirada, porque como todo cambio de paradigma hay una parte que sigue basándose en la evidencia, que no está mal, pero hay otra parte que es más innovadora y es más curiosa. Cuando estamos en el límite y no sabemos realmente cuál es nuestro diagnóstico, no está mal estar en la frontera entre la ciencia y la medicina. Muchas gracias por estar y por hacer lo que haces. Gracias por el Gracias a mensaje. ustedes, que estén muy bien. Será hasta el próximo jueves, amigos, a las 4 de la tarde. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Y esto fue Salud y Comunidad. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Salud y Comunidad.